Una cajita de plumones, no sé, 120, 200, los que tengan, pues tal vez van a venir ahí gamas de verdes secos, verdes amarillentos, verdes fríos, etcétera, etcétera. Entonces, pues agarrar digamos una familia de estas para solucionar algún árbol, obviamente que encaje en lo que vas a representar. Bueno, mucho diálogo, vamos a empezar a pintar. El contorno ahorita lo vamos a ir definiendo, ¿verdad? O sea, pero vamos a empezar con una mancha. Voy a empezar siempre del tono más clarito, en este caso es este verde amarillento, y voy a rellenar este espacio así, de una manera muy rápida, y después voy a ir, digamos, bordeando de cierta manera el contorno o el perímetro de esta mancha con un patrón aleatorio. Si se fijan, estoy como punteando, pero no estoy punteando muy seguido, que después va a terminarse formando como un contorno lineal a base de puntos, sino que pues trato de separarlo un poquito para que ese patrón no se perciba como ese contorno que les menciono. Ahora, la luz viene en esta dirección, muy parecido a como ahorita entra al salón. Entonces, de este lado le voy a cargar, ahorita le voy a dar una segunda pasada y le voy a dejar una parte con solamente la primera pasada, y también pudiera bordear un poquito este contorno, o a lo mejor aquí puede tener algunos tonos así también oscuritos. Recuerden que los plumones pues tienen esa característica que el color se va acentuando conforme le vas pasando encima, aunque sea el mismo color. Igual voy a meter ahora otro verde un poquito más oscuro, cargándole la sombra en la misma dirección, respondiendo pues a la dirección en que viene la luz, ¿verdad? Y pues estas manchas o sombras pues no están excluidas de la parte iluminada, ¿verdad? O sea, aquí yo puedo tener también algunas sombras sutiles o más discretas y no tan amplias como las que van a estar en el sentido contrario. Le sigo cargando el color. Estos bordes tal vez los medio desaparezco a través de esta manchita así como que punteada, ¿verdad? O sea, como este recurso de puntear con el plumón pues va a servir para crear también la sensación de textura de follaje. Y estos bordes pues primero ya le había dado con el otro color, pero también lo puedo ir reforzando un poquito sin que se note como ese contorno continuo, ¿verdad? Ahora tengo otro verde más oscuro. En mi referencia noto que hay una sombra muy marcada, entonces vamos a cargarlo de ese lado, ¿verdad? Este verde, pero si se fijan voy como, ¿cómo decirlo? Graduando o metiendo en distintos porcentajes cada color. El primero pues rellené todo, el segundo solamente me enfoqué más en este lado, y este tercero también, pero en menor cantidad. Entonces, de esa manera vamos a lograr pues estas escalas tonales, en este caso son verdes, que me van a dar una sensación de volumen. A final de cuentas, como está muy denso el volumen, esto es como una esfera de hojas, ¿verdad? Y si recuerdan el ejercicio de segundo semestre, cuando dibujábamos una esfera con un lápiz, pues donde le pegaba la luz estaba más claro y hacia el otro lado como que se iba oscureciendo, ¿verdad? Es lo mismo, pero a base de textura o de tonos verdes. Entonces, por acá también aparecen algo de estas hojitas, o perdón, sombras, que pues ahorita estamos representando esta textura así como punteada, que pues nos ayuda a asemejar un poquito ese follaje, ¿no? Y pues como les decía, no significa que acá no pueda meter uno que otro de estos tonos, ¿verdad? Pero pues tal vez en menor cantidad, o a lo mejor regreso al tono anterior, ¿verdad? Y lo sigo densificando de cierta manera. O tal vez al primer tono, ¿verdad? También puede ser un poquito más de esta textura, aunque todavía le voy a meter el lápiz de color, y eso también me va a enriquecer la textura del árbol. Ahora, el tronco pues
no se percibe tanto, ¿verdad? Como es muy denso, tal vez este árbol también no está muy alto, pero bueno, vamos a seguir ahí la referencia. Viene un poquito ancho y se tuerce un poco, y luego las ramas principales pues desaparecen ahí debajo de las hojas, o sea, se meten entre las hojas. Ahora, observen que el tronco no se ve café, o sea, yo no puedo poner un café, no sé, Craft Brown, Mocha, bueno, de la lista de Charpak, porque no se ve realmente así. Yo lo percibo como un tono gris cálido, entonces voy a usar un gris cálido. A ver, ¿dónde quedó? Tenía el 2, acá. Entonces le voy a poner este fondo gris cálido 2, pero también me doy cuenta que hay una sombra, ¿verdad? Hay una sombra, digamos, como proyectada por las mismas hojas que le alcanza a dar a ese tronco. Entonces tal vez agarro otro de estos gris cálidos, pero más arriba, y le voy a poner un poquito de esa sombra, o el borde tal vez también, así como para una sombra propia del tronquito. No llegó al tono que percibo en mi referencia, pero se acerca. Entonces recuerden que el método que estamos transmitiéndoles es de que pues usamos el plumón como fondo para acercarnos, digamos, lo más cercano a la referencia o al resultado, pero todavía con el color matizo, o voy acercándome más y más al detalle final. Entonces tal vez estas sombras ya las tenga que reforzar con el lápiz de color. Entonces tal vez ya de marcador es suficiente. Ahora voy a sacar otra escala tonal. Por ejemplo, esta que voy a usar en el follaje va a ser negro, azul índigo y tal vez un verde oscuro, ¿verdad? Ya lo tengo, creo que era verde oliva. Y pues con este voy a generar todavía más detalle en el follaje. Voy a ir haciendo una especie de garabato, sobre todo en la parte que quedó clara, ¿verdad? Ya si este color lo meto aquí donde está como un tono medio o en la sombra, no se va a notar. Entonces esto lo quiero que se note sobre la parte iluminada, y pues para que no quede tan plano, ¿no? O sea, que tenga algo más de textura como se percibe en la referencia. Entonces un garabato corto, a veces más marcado, a veces menos. Me refiero a la presión del lápiz sobre el papel. Igual no siempre se tiene que rellenar todo de textura, pero pues bueno, aquí correspondió que lo voy a desarrollar así, ¿verdad? Para que se vea pues así detallado, ¿no? Básicamente, o sea, no es otra intención más que pues seguir trabajando el detalle, seguir conociendo el material y y pues bueno, ir apreciando el fenómeno. Ahora, en las partes sombreadas voy a usar el blue índigo o el azul índigo, y esto pues va a generar un tono de verde todavía más profundo. Pues recuerden, el verde se forma del azul con el amarillo, entonces ya tengo algo de verde abajo. Entonces los tonos amarillos que forman este verde pues se mezclan un poquito con este azul índigo y me sirven para generar sombras un poquito más profundas, que como quiera todavía le voy a meter el negro para generar una sombra todavía mucho más profunda. Ojo, fíjense cómo no se ve tan definida o como un patrón tan lineal de la sombra. Sí se ve como ese borde, pero como quiera trato de que no se quede tan marcada como una línea al borde del árbol, sino que se percibe como una mancha irregular. Entonces es lo que necesitamos que pongan atención, ¿verdad? Porque es el error más común, que terminan generando un patrón muy lineal y eso hace que se vea pues un poquito mal representado o falso, no sé. No es la idea que quede realista al 100, pero
pues que tenga características adecuadas para una representación, ¿verdad?, de arborización. Y aquí donde hay luz, pues tal vez puedo meter un poquito de estos tonos, nada más para dar ahí unos matices, ¿verdad?, o detalle, un poquito de sombras, ¿no? Estas sombras, digamos, en zonas donde hay luz, pues representan huecos, ¿verdad?, en el follaje, donde ya no entra la luz. Entonces, pues vamos a intentar un detalle un poquito más avanzado, ¿verdad?, no tan simple. Ok, ya con ese es suficiente. Ahora cambio al negro. Y pues el negro igual es en menor porcentaje para lograr zonas un poquito más oscuras, ¿verdad? O sea, donde quiero que quede muy oscuro, pues obviamente sí le meto más presión o densifico la textura, pero tampoco exagerar de que en toda la parte oscura poner todo negro, ¿verdad? O sea, vamos a irlo, pues no sé cómo se diga, racionarlo. Entonces vamos a ir cargando algunas zonas un poquito más oscuras, ¿no? Y pues con la textura así un poquito más densa en algunas zonas y en otras no tanto, para lograr como un detalle pues de follaje, ¿no? Estamos trabajando el follaje, tiene que verse textura. Si fuera una pared, pues tal vez no le metería tanta textura, ¿verdad? O no sé, ¿qué será? Un material de piedra, tendría que darle otros efectos. Ahora, el tronco sí le voy a meter un cafecito, pero tal vez no tan, no en todo, más que nada en las partes sombreadas. Y pues como había dicho, seguramente las ramas le están generando, a ver, lo vamos a acercar para que se vea más a detalle, pues esa sombra que alcanzamos a percibir, sobre todo cercano a las ramas. Y pues tal vez por acá pueda tener algo de textura, así un poquito más discreta. Vamos a oscurecerla, vamos a mezclar tal vez algo de negro, ¿verdad? Que se vea como que afectado por esa sombra proyectada en el follaje. Ahora vamos a poner, digamos, un paisaje. Ahorita nada más voy a enfocarme en esta parte inferior, y acá atrás pues sería el ejercicio que ya practicamos en la clase pasada, ¿no? Tal vez una montaña, un contorno de montañas y un cielo pues degradado o nublado, como ustedes gusten. Entonces vamos a meter tal vez un tono verde claro, ¿verdad?, hacia atrás. Ahí ya pinta el tronco. Bueno, ahorita lo rescatamos con el Prismacolor. Y de preferencia vamos a trabajar una escala tonal también, o sea, un verde más oscuro que se va a ir haciendo amarillento hacia atrás. Entonces voy a integrar otra vez este color verde amarillento, y pues este sentido lineal que le di al relleno creo que también ayuda a generar profundidad. Entonces sugeriría que lo intentaran. Ahora vamos a proponer la luz que venga en esta dirección. Entonces la sombra proyectada en el piso debe tener esa anchura, ¿verdad? Y bueno, aquí no se nota tanto en mi referencia, pero como estamos en un plano perspectivado, pues vamos a perspectivar también esa referencia de sombra, que no se vea muy ancha en lo alto, sino ancha pues que corresponda a la anchura del follaje, ¿no? Y por ejemplo, puse ese fondo azul, verde claro, para yo trabajar con un verde un poquito más oscuro. Ahora la sombra pues también no tiene que quedar tan perfecta como la tracé. Vamos a acercarlo un poco más.
vamos a darle tal vez un contorno así medio irregular para que se asemeje un poquito a ese contorno que estamos trabajando. Tal vez una pasada de también, así como que unas sombras un poquito más claras. Y pues tal vez también podemos agregar algo de textura. O sea, supongamos que hay pasto un poquito crecido, pues tal vez con un tono más oscuro. Pues había usado un verde oscuro, pero el azul índigo se ve todavía más oscuro. Entonces estos espacios que quedan pues podrían ser las luces de esas hojitas de pasto que están debajo de la sombra, ¿verdad? Inclusive acá en donde no hay nada que genere sombra, pues yo puedo empezar a poner algo de textura para generar pues ese entendimiento de que alcanzo a ver el detalle de lo que está cercano acá, ¿verdad? Y pues estos rengloncitos, por decirlo de alguna manera, de líneas, si se fijan, le estoy haciendo como un jaloncito, no estoy haciendo líneas duras, sino así como muy cortitas, pero ¿cómo decirlo? Pues libre, ¿no? O sea, dejando un poquito que agarre su dirección, así como aleatoria, para que se vea algo de este detalle en primer plano. Y pues hacia atrás obviamente ya no voy a poner, o puedo ponerlas un poquito más dispersas, más cortas, para generar ese detalle de iluminación, no, perdón, de profundidad. Igual también aquí puedo agregar algunas claras, no se notó, verde o amarillo puede ser. Como ya tengo verde abajo, pues tal vez el amarillo pudiera ahí servirme como un detallito de iluminación, ¿no? Muy sutil, pero que puede funcionar. Y pues ya el detalle acá atrás de la montaña, más o menos, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. ¿Quieres participar? Okay. Vas muy bien. Gracias. Nada más ahí en la sombra, yo he notado que a veces cometen el error de ponerle color negro. Por ejemplo, ahí la sombra del árbol está sobre el pasto y el pasto tiene color verde. Entonces la sombra solamente se intensifica del color de donde se está proyectando, que es verde, pues sube la intensidad a ese tono de verde. No vais a cometer el error de ponerle negro, porque quizá ahí ya empezamos a arruinar un poquito la coherencia del ejercicio. Sí, muy cierto eso, muy cierto. Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer ahora un pino. Bueno, este ejemplo me gusta mostrarlo. Me acerco mejor. Ahí se vio, ahí se enfocó. Este árbol pues ya no tiene tonalidades tan verdes, ¿verdad? Se ve un poquito seco o amarillento, naranja. Sí tiene algunos verdecitos, pero sutiles. Y está sobre... lo muestro porque pues ya aquí podemos ver lo que mencionaba. Aquí la luz viene en otra dirección, ¿verdad? Viene de este lado, tiene la sombra cargada hacia este lado. Realmente el tronco queda completamente debajo del follaje y está sombreado, o sea, como oscuro. Pero podemos ver algunos detalles. A ver, es que acá lo tenía. Aquí está. A ver, acá que sea más grande. Ahí voy. Estoy aquí preparando todo. Podemos... ahí queda. Podemos ver el detalle del degradado del cielo, el horizonte, este plano que les digo que es pues, un plano perspectivado, o sea que se aleja, ¿verdad? O sea, a lo mejor estos árboles son iguales a pero ya los vemos muy lejanos. ¿Me explico? O probablemente sean arbustos. Ah, no, sí se ven grandes. Sí son árboles. Y podemos ver cómo la sombra está, pues, digamos, aplanada, ¿no? O sea, no está extensa en ese sentido vertical, pero sí corresponde al ancho del follaje, ¿verdad? Entonces, pues algo así es lo que estaba plasmando aquí. Vamos a dibujar este árbol aquí también.
lo voy a poner tal vez un poquito más lejano, no alineado aquí, sino por aquí. Y pues su trazo es como especie de óvalo, ¿verdad? Y aquí pues ya se empieza a ramificar. Solo ocupo como captar la esencia básica del árbol, no necesitamos detallarlo en el trazo, ¿verdad? Y entonces pues voy a usar tal vez una base de color más amarillenta. A ver, déjenme le alejo un poquito para que se vea. Ahí más o menos. Ahí que se vea tantito de la referencia. Y pues bueno, a ver qué color puedo usar. Tal vez un tono amarillo de base, ¿verdad? Como una base nada más. Igual el punteado al borde, en la parte inferior, casi todo el perímetro, pero tratando de que se vea pues irregular, ¿no? O sea, y que no se vea esa continuidad del punto, sino que nada más vaya como bordeándolo para que no se vea tan parejito. Y tal vez me puedo pasar a un tono naranja. Creo que está muy oscuro. Vamos a ver cuál es. Chrome Orange. Puede funcionar el Chrome Orange. Llevo todo el día tratando de perfeccionar cómo representar este árbol. Algunos me salió más o menos, otros no tanto. Hay zonas, como les decía, que se ven un poquito verdes, entonces le puedo echar algo de verde. Tal vez el verde claro que traía. Aquí alcanzo a apreciar algunos verdes. Por acá también. Entonces ahí hay algunas variaciones de color que pues es lo que estoy apreciando en la referencia, pero no siempre es así, ¿verdad? Hay veces que se parece más como al otro detalle que hice. Entonces hay que observar, o sea, es primordial que ahora observemos en vez de solo ver. Bueno, ahora tengo sombras más oscuras, entonces me voy a tonos más oscuros. Este lado tal vez. También puedo detectar como montones, ¿verdad? Puede ser como un montón que está al frente de todo esto que está atrás. Y por aquí también tengo otro montoncito y por eso se hacen esas sombras. Entonces vamos a irlos plasmando. Que pues esos mismos montoncitos también tienen sombra propia, ¿verdad? En su parte inferior o del lado contrario de la luz, entonces hay que estar atentos a eso. Tal vez hasta me pueda ir a un tono todavía más oscuro. Está muy contrastada la imagen, entonces es un poquito complicado distinguir exactamente qué color, pero pues bueno, ahí estoy tratando de interpretarlo, ¿no? Con tonalidades que pues estén dentro de las gamas que estoy usando. O sea, este café pues tal vez continuaría después para la sombra de lo que puse naranja. Entonces pues está ahí un poquito relacionado a ese color, ¿no? Entonces, y pues ahorita le voy a meter Prismacolor. Yo sé que todavía lo puedo llevar a un poquito más oscuro. El tronco dijimos que se ve en la sombra completamente, viene un tronco principal y luego se empieza a ramificar y se meten las ramas entre el follaje. Recuerden que el tronco empieza ancho y se va ramificando y se va adelgazando, ¿verdad? Para que no hagan ramas muy anchas, más anchas que el tronco, se va a ver raro si lo hacen así. Más o menos ahí, aunque viene un poquito más torcido. Entonces yo creo que de Charpak o de plumón ya es suficiente. Entonces ahora correspondería meter Prismacolor. Voy a empezar con un verde. Igual es una textura, ¿verdad? Una textura que tengo que densificar.
en las partes claras, pues tal vez pueda cambiar de color a un tono, pues es que les digo, veo como naranjas, naranja pero seco, puede ser. Jala. Dejo pues secciones así con el amarillo tal cual como lo puse, ¿verdad? Y otras lo voy trabajando con distintos colores o tonalidades que me ayuden a pues a representar este follaje. Pues ahorita todavía no se percibe tanto la sombra, ¿verdad? O sea, en la referencia se ve bien oscuro esto. Entonces tengo que llevarlo a ese punto, pero voy poco a poco. Aquí a lo mejor doy el salto allá a un tono más oscuro. Sería como este cafecito. Para ahora sí denotar esa gran sombra. Un garabato corto, denso en algunas zonas y en otras zonas un poquito más abierto, menos marcado. Puedo inclusive ir bordeando algo de este follaje para que se defina mejor. ¿Qué? Pues, ¿qué seguiría de este color? Ya tal vez el negro, ¿verdad? O sea, no significa que está prohibido el negro, pero hay que saber cuándo aplicarlo, ¿verdad? Y en qué cantidad, porque si decimos sombra negra o sombra gris oscuro, estamos mal, ¿verdad? O sea, siempre hay que checar qué color va a estar abajo de esa sombra, o sobre qué material o qué superficie está plasmada esa sombra. Entonces, de eso se trata, ¿no? De tener pues un ejercicio mental de cierta lógica o cierta conciencia, ¿verdad? Para lograr que quede bien representado o bien plasmado lo que estamos intentando. Aquí pues en este ejemplo pues sí tenía una sombra un poquito oscura, pues estoy metiendo este tono, pero como quiera dejo un poquito de lo que había abajo libre, ¿verdad? Para que se alcance a apreciar. ¿Me explico? Bueno, yo creo que ya es suficiente, ahí más o menos quedó el ejemplo. Bueno, en follaje. Ahora el tronco pues también trae como esa sombra, ¿verdad? Dijimos, está muy contrastado. Me voy a acercar un poquitín, nada más para que noten. Ahí casi no se ve. Pero pues normalmente voy haciéndole un detallito de textura. O sea, no es nada más pintarlo todo de negro, sino que voy dejando algunos espacios libres del fondo que puse con el Charpak, con el plumón, y luego le hago un pequeño estriado, como una texturita para representar ahí algo de corteza, ¿no? del mismo árbol, para que se integre y no se vea tan simple, ¿no? Que sí tenga algo de detallito. Creo que ahí queda. Y pues bueno, fíjense aquí por ejemplo en la referencia pues tengo otro, no está tan verde como en el pasado, ¿verdad? Entonces vamos a representar algo así, un terreno seco. Entonces pues yo creo que este color me puede jalar bien, que es el Warm Gray 1. Funciona bien, vamos a llevarlo hasta el horizonte.
Hay que tener cuidado, por ejemplo, aquí me acaba de pasar y la clase pasada me volvió a pasar que arrastré el plumón encima del color y pues como el plumón trae humedad, el color se diluye, sobre todo los charpa que son como un solvente. Entonces vamos a tener el cuidado de no pasar el plumón encima de donde ya haya Prismacolor, sobre todo donde esté muy lleno de Prismacolor, ¿verdad? Vamos a hacer el mismo detalle de un degradado, ¿verdad? Tal vez de acá al frente hacia atrás y que se vaya haciendo más clarito. Aquí tenía un Warm Gray 1, ahora estoy metiendo el 2, pudiera meter el 4, pero el 4 lo voy a usar para la sombra. Entonces vamos a dejarlo así. La sombra pues ya la habíamos marcado por aquí, por acá más o menos, y va a venir en esta zona. Entonces tal vez le meto el 4 en esa parte. Es un, pues también que no se vea muy pareja la sombra, ¿verdad? O sea que sí es una mancha, pero que se vea un poquito irregular para que parezca ese follaje, ¿no? El juego de follaje. Y pues bueno, tal vez todavía darle un poquito más detalle, como veo en la referencia, ¿verdad? Tal vez aquí le voy a meter algo de café, así medio talloneado, inclusive con una dirección así, no sé, aleatoria, para que parezca, no sé, la hierba seca que pudiera estar. Y aquí pues a lo mejor ya como no tengo un café más oscuro, sí le meto un poquito de negro, pero sutilmente, ¿verdad? O sea, no quiero que se haga negro, sino que se vea un café oscuro. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? ¿Sí? Y pues bueno, más detalle. A ver, voy a agarrar un café intermedio. Este es más oscuro, este. Y pues en mi referencia veo que aquí hay hierba seca, ¿verdad? Y pues puedo poner así estas espiguitas de hierba. A lo mejor inclusive le trabajo la transición de hierba fresca a la hierba seca, ¿verdad? Que este borde se vaya como, pues digamos, difuminando hacia la parte seca. Y aquí pues tal vez algunas de estas que se alcancen a ver ahí, inclusive alguna texturita así muy sutil en el borde. Que tenga algo más de detalle en esta zona frontal, ¿no? ¿Se entiende más o menos? ¿Cómo generamos la sensación de cercanía a lo que está atrás? O sea, acá atrás ni le he tocado, nada más puse color, ¿verdad? Entonces de eso se trata, ¿ok? Bueno, voy a hacer el típico ejemplo de la palmera para que ya quede. Y a ver qué más podemos plasmar. Aquí. Dime. Arriba son 4 árboles nada más. ¿Cómo que arriba? Digo que en la parte de arriba. No, he perdido unos 5 o 6 árboles, ¿verdad? O sea, como este se ensanchó, pero también puedo meter unos esbeltos. La palmera es muy esbelta, entonces ahí tal vez no me afecte tanto, ¿verdad? Vamos a buscar, a ver. Palmera. Ya me cansé de dibujar esa, voy a buscar otra. Esta está padre, aunque está como en una escena así atardeciendo, ¿no? Pero tal vez podamos hacer algo ahí. A ver. Ahí se nota. Ahí está. Está torcidita. Vamos a ponerla más acá al frente. Y luego acá salen como sus hojas. Plasmar la esencia nada más en un trazo, muy simple. Ahora, tiene como tonalidades naranjosas. Vamos a usar, tengo aquí
amarillo oscuro. Voy a ponerlo y voy a interpretar un poquito pues la forma, ¿verdad? Es una especie de ruido de líneas. Fíjense cómo le sigo haciendo como un jaloncito, o sea, no estoy haciendo estas líneas así tiesas, sino que le hago como un jaloncito para que se estire la línea y termine como de cierta manera con pico, ¿no? Entonces vamos a poner esta base de color. Algunas de estas pues ramas o hojas de palmera pues se cruzan entre ellas mismas, entonces pues al final de cuentas termino creando una especie de ruido, ¿no? entre las formas. Ya puse la base, ahora me voy a tal vez un tono verde. Ese era un amarillo, bueno, que parece naranja, ¿verdad? Pero es un amarillo, se llama banana. Ahora voy a un verde, era el verde medio, ahí está. Y voy a ir metiendo algunos de estos tonos verdes, pero sin tapar completamente el naranja o el amarillo que puse de base, sino que voy a ir como disminuyendo, digamos, la cantidad de color que meto. Digo, no copié la palmera tal cual, pero estoy como copiando sus características. Eso es otra cosa que había olvidado mencionar. O sea, no necesitamos que dibujes la palmera tal cual, o el árbol, o la vegetación, o lo que tú quieras, tal cual. Solamente interpreta las características. Ahora voy a otro verde, más oscurito, como 3, 4 tonalidades. Entonces, como les decía, todo es una escala tonal, nada más es cómo la vas a interpretar. Dejar espacios, ¿verdad? O sea, voy metiendo cada vez menos de cada color para que queden espacios, tal vez hasta un tono así medio café, quede como una tonalidad seca en algunas partes. Y bueno, este mismo color es el que voy a utilizar para el tronco, aunque no creo que se viera así. Vamos a ponerlo de este color, se tuerce un poquito y se ensancha en la base. Y tal vez, no, pues ya ese detalle lo doy con el Prismacolor. O bueno, tal vez si tengo otro tono más oscuro, pueda generarle algo de volumen a este tronquito. Tal vez nada más bordeándolo, así como en secciones, porque normalmente la palmera tiene como unas estrías horizontales. Entonces es lo que voy a hacer ahora con el café oscurito. Voy a irle plasmando como ese detallito. A ver, vamos a acercarle un poco, que lo noten, ese detalle de estrías horizontales, que pues no son líneas horizontales tal cual, sino que como que la curveo un poquito para denotar la forma cilíndrica del tronco, ¿okay? Inclusive pues si notan como que se tuerce un poquito el tronco, o sea, no viene recto, sino que va así como que haciendo una ondulado. Entonces algunas de estas curvitas las hago hacia arriba y otras hacia abajo, y eso también me da un poquito de sensación de ese torcimiento, ¿no? Tal vez acá le saturo un poquito más la sombra, y pues bueno, tal vez pueda llegar a un poquito más de sombras y le meto o le integro algo de negro en algún borde o en alguna de estas sombras, ¿verdad? Y bueno, como lo hicimos en los árboles, pues también, ahora sí, bueno, ahí lo voy a dejar. Tal vez también integro algo de Prismacolor en este detalle del follaje, ¿verdad? En este no se notó, entonces me voy al azul más oscurito o al azul índigo. Marco tal vez los tallos principales de las hojas, y luego otra vez esta línea estirada, ¿no? Ese jaloncito, para que se note un poquito más definida, ¿no? Y pues tal vez también tonos cafés, o sea, como que repito los pasos, pero ahora con el Prismacolor para darle mejor detalle. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ok. Bueno, ahora
¿Un pino? ¿O ya quieren ponerse a trabajar? Ok, vamos a hacerlo rápido. Pino. Ok. No hay señal. No agarra. Bueno, el pinito de Navidad o qué? Para que diseñen el pino de FARC, porque siempre hacen cosas muy extrañas. Este está bien, este así como amarillento. A ver, algo más para acá. Ahí está. Ok, entonces, pues bueno, la forma básica, tronco. Y si nos fijamos, estas ramitas o este follaje como que curvea hacia arriba, está algo extraño, pero como que hace ese trazo, ¿no? Entonces vamos a irlo plasmando. Tiene como la base amarillenta, pues bueno, vamos a ponerlo. Vamos a irlo recreando. No tengo que seguir tanto el trazo, nada más era como una referencia para ir sabiendo qué dirección darle. Hay partes donde se densifica, o sea, ojo, es que aquí es un error que cometen mucho, como que agarran del centro y hacia afuera, y no, o sea, estas ramas vienen hacia los lados, pero también pasan por acá enfrente y también se curvean acá al frente y se amontonan, visualmente se amontonan, y pues percibimos ahí, como les digo, un ruido nada más. Entonces, que no se note como esa dirección tan marcada solamente hacia del centro hacia los lados, sino que esas ramas van hacia los lados y pasan por el centro y luego van hacia el otro lado. Van girando. Exactamente, van girando en la circunferencia del tronco. Y aquí abajo pues ya como que se curvean un poquito más. Y ahí tenemos como un trazo. Vamos a ponerle el tronco, que aquí se percibe nada más aquí y se pierde, y luego de repente aparece en algún huequito que quedó ahí evidente, ¿verdad? Y inclusive hasta se ven algunas ramitas ahí entre el follaje. Voy a otro tono más oscurito. Eso es lo mismo, ¿verdad? Es la escala tonal aplicada pues ya en el follaje, dejando zonas, ¿verdad? Zonas más claras, para que se entienda como que, ok, hay una dirección en la luz, y hay estas que pues tienen como más luz y sombra, ¿verdad? Acá tengo otro tono, y pues sigo graduando la cantidad de color que plasmo, ¿verdad? Aquí pues empiezo a notar que el árbol tiene como una texturita así como de espiguitas, ¿no? O sea, que son como, o sea, no son hojas como un árbol, no sé, de estos que tenemos por aquí, sino que son como piquitos. Entonces, pues vamos a tratar de ir poniendo algo de esa textura. Y pues todavía falta el lápiz, entonces es nada más como irnos acercando. Aquí un tono más oscuro en el tronco. Y pues ya la textura ahora sí con el lápiz de color. Igual, vamos a hacer como ese ruido, ¿verdad? De líneas, así como difuminadas, para que pues tenga así como que mayor riqueza. Otro tono más oscuro, tal vez el azul índigo, integra muy bien a esos colores que utilicé. Pero pues bueno, se entiende la esencia de lo que hay que hacer, ¿no? En cada
en cada ejercicio, en cada arbolito. Es nada, ay, oh, quise. Ahí está. Pues para darle detalle. Aquí pues el tronquito tal vez sí noto un poquito más de la textura. Este pues va a estar dentro de, ¿verdad? Entonces se va a ver oscuro. Inclusive algunas de las sombras del follaje pues lo puedo oscurecer tantito negro, ¿verdad? Sutil. No vamos a exagerar en ese detalle. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ya van 4, ya pues con esos tienen. Ya todos los demás pues improvisen, ¿verdad? Hay unos que, pues no sé, este por ejemplo tiene una base naranja, ¿verdad? Este es el mismo que hice hace rato. La jacaranda pues tiene como esa base violeta, ¿verdad? Y hacia el morado, tonos rosados, inclusive azules. Ahí tengo un tutorial que se los puedo hacer llegar para que lo observen, ¿verdad? Pero ya ahorita siento que hablé demasiado y ya estoy en el límite. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Vamos a aprovechar, no sé cuánto queda, unos 20, ¿no? O ya es hora.